La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mantener la reforma judicial enfrentó el día de hoy al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y al presidente del PAN, Marco Cortés. Ante la celebración de Noroña, el líder de los panistas los acusó de dictadores y aprovechó para proponer a los senadores que se aproveche la supuesta buena disposición que tiene el presidente Donald Trump de combatir a los grupos delictivos y que no se negaran a la colaboración internacional. A todo esto, el presidente del Senado explotó contra el líder del Partido Acción Nacional, a quien tachó de inútil y lo acusó de buscar la intervención del gobierno de los Estados Unidos en asuntos relacionados con seguridad, que según sus palabras lo hizo solamente porque no tiene los votos ni el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Muchas gracias, senadora presidenta. Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. ¿Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte? ¿Por qué sí al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales? ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio arbitrario. Esos 7 ministros y ministras de la Corte se creían en la década de los 40 del siglo XIX, se creían el supremo poder conservador, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano. Y llevaron a la Corte a tal desgaste que ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición, no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente. Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla, la ministra presidenta Norma Piña dijo: son 6, porque la Constitución dice que 6. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que 6 cuando sea de 9. Mayoría calificada son 8, no 6. Y entonces forzó al Pleno de la Corte para que se votara que 6 decidieran los destinos de la patria y pasaran por encima de 36 millones de votos, de 86 senadores y senadoras y más de 340 diputados y diputadas, de 23 congresos de los estados, que pasaran por encima del legislativo, del ejecutivo y de la patria misma, asumiéndose los mandantes de la nación. ¿Quién les dio tal poder? ¿Quién les dio tal responsabilidad? Nadie, absolutamente nadie. Y hoy la derecha todavía nos viene a decir que no entraron al fondo. Pues no entraron al fondo porque los irresponsables querían simplemente echar atrás la Constitución sin ni siquiera entrar al fondo. Tuvieron la osadía de decir que es una ley electoral y no un marco constitucional. Y se dieron solitos un tiro en el pie, porque al ser ley electoral, según la Corte, ahora todos los amparos que dieron estando en paro tienen que ser sobreseídos porque no procede un amparo en proceso electoral, como no procede en una reforma constitucional. Actuaron con irresponsabilidad, actuaron con alevosía, pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional. Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte
llevó a 2 ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir, no, hasta ahí no podemos llegar. A decir que 6, y luego si no lograban 6 iban a decir que 5, que porque tenía voto de calidad la presidenta. Y luego cuando se quedara sola Norma Piña iba a decir, la Constitución soy yo, y yo mando por sobre todos. Orador, y todavía, ¿me permite? Senador Noroña. Nada más termino esto. Y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos mentiras, barbaridades, no entienden, no aprenden. Les ganamos con 36 millones de votos y en 2027 el PRI va a desaparecer del escenario político electoral de la patria. Senador, la senadora Simei, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, saber si el orador me permite una pregunta. Le consulto al orador si acepta la pregunta de la senadora. Con Simei. mucho gusto. Gracias, Adelante, un minuto, senadora Simei. Gracias, presidente, y gracias al orador por permitirme preguntarle, y sabiendo de su trayectoria política, su conocimiento, y reconociéndole también, senador, el amor a la patria que le tiene, quisiera saber qué opina de las expresiones de un panista moralmente derrotado y grave, porque es una persona que se encuentra en el Senado, que prácticamente haya llamado a un golpe de Estado aquí en México. Yo quisiera saber su opinión acerca de estas fuertes y graves declaraciones. Es cuanto, presidente. Tiene 2 minutos, senador Noroña, para contestar. Muchas gracias, senadora Simei. Muchas gracias, presidente. Compañero. Gravísimo. ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN en 2027? ¿Van a ir juntos? Se los chupa la bruja porque la gente ya los repudió en 2024. ¿Van a ir separados? Se los chupa la bruja porque representan lo mismo. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora, ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo, en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Y aquí la pregunta es a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Van a estar haciendo respetar la resolución de la Corte o el capricho del Poder Ejecutivo? Este irresponsable senador estaba llamando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que se entere Acción Nacional que la compañera presidenta no está sola, no solo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena, PT y Verde, sino tiene el respaldo del pueblo de México que le dio 36 millones de votos. ¿Saben cómo se los vamos a cobrar? Continúe con su tiempo, senador. Continúo, pero creo que me quieren hacer una ¿Con qué objeto, pregunta. senadora Telles? Muy bien, la anotamos al final. Ninguna pregunta. Adelante. Los hechos son que están derrotados. Los hechos es que no pudieron. Les volvimos a ganar con sus reglas. La Corte se les desfondó. Perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México. La democratización del poder judicial y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo. Porque les digo desde ahora
que en el mundo se van a elegir por el voto universal, secreto y directo los poderes judiciales, gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra patria. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a los ministros que aún estando en contra nuestra tuvieron la dignidad y la seriedad de votar en conciencia, y larga vida a nuestro movimiento y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México. Muchas gracias, senador, por su atención, compañeros y compañeras. Gracias. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de jóvenes provenientes del estado de Oaxaca, quienes acuden por invitación del senador Antonino Morales Toledo para conocer las actividades legislativas del Senado de la República. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Vamos a dar inicio a dos intervenciones por hechos. En primer lugar, la senadora María Lili del Carmen Telles y la senadora Mayuli Latifa Martínez. Iniciamos con la senadora Telles. 2 minutos. Gracias. Para corregir al senador Fernández Noroña, para corregirlo, debería usted tener conocimiento, si es un tema que viene y aborda aquí a la tribuna, de que fui yo quien presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo. Y lo hice hace años, senador. Y usted también debió haber estado atento, porque cuando presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo, el entonces presidente López Obrador se asustó mucho y me contestó en la mañanera al día siguiente diciendo que yo quería que invadieran a México. ¡Qué simpleza! ¡Qué mentira! No es cierto que yo quiero que Estados Unidos invada a nuestro país. Y no es cierto que todos los mexicanos que apoyan que Estados Unidos ayude contra los cárteles, ellos tampoco pretenden que Estados Unidos invada a México. Lo que pasa es que muchos mexicanos estamos desesperados ante la violencia que Morena trajo, porque ha habido una explosión de violencia como nunca con Morena, el país donde ahora más matan hasta a los sacerdotes. Y Morena y la presidenta Claudia, la autoritaria, no quiere cumplir su obligación de brindar seguridad a los mexicanos. No, ella quiere jugar a la empresaria. Si quería ser empresaria, pues se hubiera ido a la iniciativa privada. ¿Para qué se mete a la política? Su obligación fundamental es dar seguridad a los mexicanos y no lo quiere hacer. Por eso vimos a la presidenta Claudia, la autoritaria, ya voy a terminar, la vimos hoy en la mañanera muy asustada, con el semblante desencajado estaba la presidenta Claudia, la autoritaria, con el semblante desencajado. Y como usted, Noroña, dando de gritos, porque Trump había avisado que iba a confiscar los bienes de los cárteles, y eso no le conviene a Morena, porque los cárteles son sus socios. Gracias, senadora. Por alusiones personales, continúa el senador Noroña. Hasta 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo respeto el derecho de cualquier legislador, legisladora a presentar iniciativas. Yo aquí aludí al dirigente del PAN, porque además es el dirigente del PAN y senador de la República, ojalá se quede ahí hasta que desaparezcan al PAN, que
quien aquí le dijo a Dan Augusto López Hernández que se comprometiera a que fuera narcoterrorismo, así fuera planteado, que eso implica la intervención del ejército de Estados Unidos. Y es profundamente hipócrita el dirigente de Acción Nacional al decir que está en contra de la militarización y luego plantear que intervenga el ejército de Estados Unidos. Pero ahora fue más lejos. Y el que habla de que está en contra de la militarización pide que haya un golpe de Estado, un gobierno de facto, la bota militar gobernando el país porque el pueblo no los quiere y como no pueden llegar al gobierno quieren que nos quiten a la mala. Intentaron un lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora intentan un golpe de Estado. Eso es lo que yo estoy denunciando, que me parece un hecho gravísimo, me parece un hecho verdaderamente vergonzoso. Finalmente, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está feliz, está celebrando, está plena, pletórica, porque ayer volvió a triunfar el pueblo de México. Que les quede claro, señoras y señores de la oposición, porque parece que no se quieren dar cuenta. Les voy a dar una pequeña ilustración. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y por eso están condenados a no regresar al gobierno por décadas. Nos va a chupar la bruja y no volveremos a ver un gobierno de la oposición en la presidencia de la República y espero tener larga vida para ser testigo de esa hazaña del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez para hechos hasta por 2 minutos. Quiero aprovechar, dejar algo bien en claro. En el PAN respetamos la Constitución y respetamos lo que disponga la Corte de este país. Tal vez no podamos compartir la decisión y el voto de 4 ministros de 11. Pero a diferencia de ustedes, que desde antes inclusive dijeron, nos tiene sin cuidado lo que resuelva la Corte. Eso dijeron varios legisladores, diputados federales y senadores. Claro, ahorita lograron tener un voto más y con eso dicen, ahora sí, la Suprema Corte. ¿Qué les duele? Escuché al senador que me antecedió, inclusive aludiendo a nuestro dirigente nacional, al senador Marco Cortés, diciendo que ¿dónde está la oposición? La oposición está aquí. Y el PAN, así como usted dice, larga vida al Partido Acción Nacional. Seremos una oposición lista, de frente, a combatir cada una de las atrocidades que Morena está llevando a cabo en este país. ¿Qué les duele? Siempre están diciendo algo en contra de nosotros y sabemos perfectamente que nos tienen en la mira porque quieren acabar con los contrapesos en este país. No se les olvide que también fueron oposición, que fueron contrapesos, gracias a diversas reformas de los equilibrios en el poder legislativo. Pero ahora ustedes que asumen el poder quieren quedárselo de forma permanente. No ustedes, dejen que el pueblo de México decida. El pueblo de México decide quiénes van a ser sus gobernantes. Pero es evidente, le traen una tirria al PAN que se les ve, que inclusive luego hasta se encienden y se levantan de sus escaños. Pero de verdad, aquí les decimos, la oposición y el Partido Acción Nacional específico, vamos a estar acá en la defensa de México y por el bien de las y de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el senador Marco Cortés por alusiones hasta por 2
minutos. A ver, sí, senador. Sonido al escaño del senador Noroña. Una moción ¿Con de qué procedimiento. objeto, senador? Una moción de procedimiento, senadora presidente. Sí, adelante. Efectivamente hubo alusiones a quien quiere hacer uso de la palabra, pero no estaba, no lo pidió en su momento. Yo creo, Sí. no le temo a nada, no le temo a nada, pero debe Sí. atender A ver, la senador, sesión. por favor. Además ya me viene aquí a dialogar. Senador Marco Cortés, por favor. Entonces, solo comento que es improcedente, pero como desde la presidencia yo he también invitado a que fluya el debate, que intervenga, pero que conste en actas que no tenía derecho a intervenir porque no estuvo atendiendo la sesión. Sí, senador Noroña. Acuérdese que me aludió también. A ver, después, permítame, por favor, aquí hay presidencia de la mesa, senador. Permítame, por favor. Senador Noroña, la senadora Mayuli Latifa también lo aludió y ya estaba presente el senador Marco Cortés. Adelante, tiene la palabra. Ni modo, senador Noroña. Sabía que no quería que le respondiera. Lo aludo claramente. Amigas y amigos, es increíble e inaudito cómo tiene este régimen una capacidad corruptora, cómo presionan. Yo hoy decía hace un momento ante los medios de comunicación que lamentaba profundamente el viraje de último momento del ministro Pérez Dayán, porque pública y notoriamente estaba en contra de esta atrocidad que somete al Poder Judicial, que destroza la carrera judicial y que le quita a las y los mexicanos la posibilidad de tener un juzgador no solo popular, sino capaz. Y de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer el ministro. ¿A cambio de qué o a causa de qué? Es una pena, porque debo decir que tengo aprecio personal. Sin embargo, esto tiene una causa. El aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron 8 votos en contra, pero sí 7. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron. Y amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación. Concluya, y por senador, por ello insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? Concluya, A que se senador, tipifique en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. Gracias. Por alusiones tiene la palabra el senador Fernández Noroña. Hasta 2 minutos. Bueno, ahorita vemos. Adelante, senador Noroña. Gracias, senadora presidente. El ministro Pérez Dayán, larga vida al ministro Pérez Dayán, ayer dijo muy claramente
No estoy de acuerdo con los cambios constitucionales, pero no voy a sumar a un despropósito otro despropósito. El ministro Pérez Dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la Corte. Mientras que 7 ministros, la ministra Norma Piña incluida, votaron diferente a cómo han votado. Cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica, la Corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada, frente a lo que ya era ley vigente. Los gobiernos del PRI y el PAN acabaron con el artículo 3º constitucional, con el 27, con el 123, con el 130. Hicieron pedazos la Constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la Constitución, que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Nosotros tenemos el respaldo popular. Y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer. Finalmente hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque por más que desde la oposición las convoquen a dar un golpe de Estado, desde el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez del ejército porfirista, el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de Estado y nunca lo darán. Larga vida al ejército surgido de la Revolución Mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado. Así es que desespérense lo que quieran, que no pudieron dar golpe con la Corte, no podrán con las Fuerzas Armadas y el pueblo de México está de nuestro lado, así es que oposición están condenados a la intrascendencia y de ahí no saldrán en décadas. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes acuden por invitación de la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional. Sean bienvenidas y bienvenidos a este Senado. Asimismo, les informo que tenemos la visita de directivos de la empresa Vitso, quienes acuden por invitación del senador Eugenio Segura Vázquez. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Senado de la República. Compañeras y compañeros, ya habíamos concluido este segmento de la sesión de agenda política. Sin embargo, el senador Mario Humberto Velázquez ha solicitado la palabra y también por hechos, y también la senadora Julieta Ramírez Padilla. Así que para equilibrar el debate vamos primero a escuchar al senador Velázquez. Por hechos cierra la senadora Ramírez y concluimos esta parte. Adelante, senador Velázquez. Nombre, por favor. Vázquez. Senador Vázquez, perdón. Oigan, de verdad que el oficialismo es hipócrita y pretenden vernos la cara a los mexicanos. Ni siquiera son auténticos, son copias símiles a otros países autoritarios del mundo. ¿Recuerdan ustedes Venezuela? ¿Recuerdan Hungría? Precisamente de Hungría sacaron este tema del tribunal de disciplina judicial, de ahí de Hungría. No son auténticos, son seguidores de corrientes dictatoriales del mundo. O si no, recuerden Turquía, recuerden Rusia, Nicaragua. Todos estos países junto con Bielorrusia y China han seguido la misma tónica de ustedes. ¿De qué se trata la estrategia ataque al Poder Judicial? No solo aquí,
sino también en aquellos países. ¿De qué se trata? De debilitar al Poder Judicial señalándole deficiencias y buscando en todo momento desgastarlo. No es el México, no es Morena, son los países dictatoriales del mundo. Desacreditar jueces y tribunales, control de medios de comunicación, como lo han hecho ustedes en contra de periodistas destacados a los que han expulsado de los medios de comunicación local mediante presión indebida. Propaganda día a día, también lo hacen ustedes, presión económica sobre los medios, desmantelamiento de instituciones. Todo esto lo hacen ustedes, pero no de manera original y genuina, y no los va a seguir el mundo. Ustedes están siguiendo, pero al mundo autoritario, a las dictaduras del mundo. Y aquí yo vengo a reforzar y a decir que tiene sentido lo que dice el presidente nacional y actual senador Marco Cortés. En efecto, nos están llevando a una dictadura, y eso es clarísimo para todo México, y lo vamos a seguir señalando con su mayoría espuria, conformada en el Senado y conformada en la Cámara de los Diputados. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos a concluir con la senadora Julieta Ramírez Padilla. Por hechos. Adelante, senadora. Aclaramos que ya cerrábamos esta parte. Adelante. A ver, habíamos anunciado previamente a la senadora, vamos a cerrar con ella y luego le damos a usted por alusiones. Con su permiso, presidenta. Lo que sucedió ayer en la Corte confirma que tenemos la razón no solo histórica, sino también la razón jurídica. Se confirma que la Corte no tiene facultades para querer revisar reformas a la Constitución y que por lo tanto la famosa acción de inconstitucionalidad con la que quisieron recortarle pedazos a la reforma del Poder Judicial ya vigente es totalmente improcedente. Sus miles de amparos y de suspensiones que se autootorgaron entre los jueces, magistrados y ministros son ilegales. También se confirma que nunca hubo problemas ni violaciones al procedimiento legislativo. La Constitución no se puede dividir entre normas de primera y normas de segunda dentro de ella. La Constitución es simplemente nuestra ley suprema. El fantasma ese que se inventaron de que se violentaban los derechos humanos, que había violación a la división de poderes y que el petate del muerto eran mentiras. Queda en evidencia la colusión de poderes, la colusión de intereses entre los partidos del PAN, del PRI y miembros del Poder si nos permite, Judicial. Oradora, por favor. Sí, adelante. A ver, tenemos allá sonido al escaño de la senadora Margarita Valdés. ¿Con qué objeto, senadora? Senadora presidenta, que si la oradora me permite hacerle unas preguntas, por favor. A ver, si está de acuerdo. Acepto, presidenta. Adelante, tiene un minuto. Senadora, ha hecho usted referencia a algo muy importante y que sigue siendo importante y va a ser historia, a los hechos sucedidos ayer en la discusión en la Suprema Corte Mexicana de la Nación. Y le pregunto qué opina de esa artimaña que vimos hasta los que no somos expertos, de que la ministra Piña quiso agandallar y bajar el número de votos y subir el número de ministros. Y otra pregunta, recordando lo que hace rato dijo uno de los senadores de oposición, que van a durar mucho tiempo. Yo le pregunto, yo lo que veo es, no tienen votos, no tienen discurso,
no tienen a la gente, son ofensivos, majaderos y grotescos, no tienen gobernadores. ¿Usted cree que van a durar mucho? Adelante, tiene 2 minutos, senadora Julieta. Gracias, senadora, por su pregunta. En primer lugar, han intentado de manera permanente y sistemática de obstaculizar la reforma al Poder Judicial. En diciembre, en mero proceso electoral, se reúne la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, junto con Alito Moreno, en casa del ministro Alcántara Carranca, con el objetivo de buscar una vía para anular la elección presidencial del 2024. Después quisieron impedir nuestra mayoría calificada. Piña le admitió un recurso al PAN, siendo competencia del Tribunal Electoral. Los juzgadores se van a paro y con goce de sueldo, muy en ello. Se suspenden las audiencias. Los jueces intentan impedir que se discuta la reforma, por el amor de Dios, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Y luego otra resolución dice que si se discute en el Congreso la reforma, entonces que no se discuta en los congresos locales. Luego se aprueba la reforma, cumple las mayorías, las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y vuelven las triquiñuelas legaloides. Empiezan ahora que es necesario que la presidenta retire del Diario Oficial de la Federación la reforma ya publicada. Un absurdo. Luego aceptan la acción de inconstitucionalidad, a todas luces improcedente e ilegal. Y todavía, en plena discusión ayer del proyecto del ministro Alcántara Carranca, cuando se dan cuenta que no les alcanzan los votos, cuando se dan cuenta que no van a juntar los 8 votos de la mayoría calificada de una corte que tiene 11 ministros, les da por ahora sí, respuesta, senadora. Les da por ahora sí aplicar la Constitución vigente y dicen, ay, miren qué padre, en la nueva Constitución. Concluya su respuesta. Bueno, concluyo. Ya está en su tiempo. Ok. Y dicen, mira qué conveniente, en la nueva Constitución solo necesitamos… ¿Me permite, senadora Julieta? Senador Noroña, ¿con qué objeto? Al sonido en el escaño del senador Noroña. Si pudiera preguntarle a la senadora Ramírez si me permite hacerle una pregunta. Preguntamos a la oradora si acepta una pregunta. Sí, acepto, claro. Adelante, gracias. Tiene 1 minuto, senador. Además, senadora, iba justo en la parte a explicar, dice Acción Nacional que la mayoría de ministros dicen que es inconstitucional. Y cuando aquí decíamos que con 85 teníamos 2/3, ellos decían que no, que necesitábamos 86. Y hubieran celebrado, como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol, que no tuviéramos la mayoría calificada. Ayer perdieron, volvieron a perder. Yo le pregunto, porque además luego, cuando quiso hacer trampa la ministra presidenta, que es lo que nos estaba explicando, de que ahora con 6 era posible tirar la Constitución, tampoco tuvieron esos 6, perdieron 2 votos más. ¿Cómo explican eso? ¿Con presiones o con que los ministros ya no están dispuestos a ir a tal nivel de ignominia para hacerle la tarea que la oposición no puede realizar con el respaldo del pueblo de México? Yo le pregunto, ¿qué piensa de esta maniobra que hizo la ministra presidenta? Tiene 2 minutos, senadora. Gracias, presidente. Fue la coronación de las marrullerías que hace la Suprema Corte de Justicia. Intentaron, ahora sí, convenientemente aplicar la Constitución vigente, que partiendo de que una nueva integración, unos nuevos ministros, que serán solo 9, pues evidentemente necesitan una mayoría calificada de solo 6 votos, pero a como está la Corte actualmente, con 11 ministros, la mayoría calificada era de 8 votos, y como no los tenían, dijeron, mejor aplico ahora sí la vigente, porque ahora sí me conviene. De manera permanente lo que hacen es la manipulación de la ley. Utilizan a las instituciones como escudo de sus propios intereses. Y además
no debemos dejar de señalar lo que comentó el exministro en retiro Cosío, que dijo que si nosotros éramos capaces de desacatar la resolución de ayer en caso de que fuera favorable para el bloque conservador, para la derecha de este país, nos podía mandar a la cárcel, que iba a mandar a encarcelar a la presidenta de la República y de paso a las y los legisladores que aprobamos la reforma. Eso lo dijo un exministro de nuestro país y yo no vi a la oposición señalando tremenda manifestación de violencia ni a los medios de comunicación. Lo que sucedió ayer dejó algo muy claro. Dejó en evidencia el modus operandi que los distingue a la derecha mexicana y lo dejó en evidencia de manera pública y abierta. Y por otra parte, dejó claro y demostrado que quien quiera cambiar, reformar la Constitución… Su tiempo, senadora. Concluyo. Dejó demostrado que quien quiera transformar, cambiar o moverle una coma a la Constitución, lo que tiene que hacer es salir a la calle, convencer a la gente, reunir un nuevo pacto social, ganar las mayorías y votar una reforma en el Congreso. Si quieren salir a las calles, por favor, senadora. Si quieren defender sus privilegios, tendrán que salir a las calles a convencer a la gente de que les devuelvan sus privilegios y a ver cómo les va. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Finalmente tiene el uso de la palabra por alusiones hasta 2 minutos el senador Marco Cortés. Hoy quisiera preguntarle a este Senado mexicano y particularmente al régimen morenista, al bloque mayoritario, ¿sirve o no sirve pues la Corte? Porque cuando les dan la razón, hasta aquí dicen larga vida, pero cuando no, los buscan desaparecer. Eso es lo que hacen las dictaduras. Eso es lo que ocurrió en Venezuela. Desaparecieron el tribunal máximo y construyeron el tribunal suyo. Desaparecieron al Congreso e hicieron su propio Congreso. Desaparecieron los contrapesos, las instituciones que ya se rumora que la próxima semana vienen a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque no quieren que haya otros datos y no quieren que haya transparencia. Pero lo que le quiero decir al régimen morenista y particularmente al presidente de este Senado de la República, quien se toma fotos en la sesión, quiero decirle, compañero, que hasta las dictaduras caen. Tarde que temprano caerán y tarde que temprano tendrán que pagar por las atrocidades que están haciendo a nuestro país. Además, yo quiero plantearles de forma propositiva aquí, aprovechemos la buena disposición que aparentemente tiene el presidente Donald Trump de combatir a los grupos delictivos. No nos neguemos a la colaboración internacional. Yo quisiera que le preguntaran a la gente si quieren o no que haya colaboración internacional para que puedan vivir en paz. Concluya, senador. Para que no siga habiendo ejecuciones, para que no vivamos el terrorismo permanente, para que no le vuelvan a cortar la cabeza al alcalde de la capital del estado de Guerrero. Concluya, senador. Que si no quieren que haya colaboración internacional para vivir en paz. Creo que le hablan por ahí, presidenta. Gracias, senador. Le están pidiendo la palabra. Usted ya concluyó. ¿No ha terminado todavía, no? A ver.
amigo. Bueno, déjenme hablar. Creo que a la oradora anterior le preguntaron 2 veces, ¿no? Y A ver. la palabra, A ver, senadoras, senadores del Partido Acción Nacional, miren, Pues sí, pues. a ver, ¿Quién anda aludiendo por allá? estamos en alusiones. El compañero senador Marco Cortés está contestando una alusión y no es para preguntas. Por eso es que no dimos la palabra y su tiempo concluyó, senador Marco Cortés. Era para hechos. Gracias, senador. Gracias.